Les recordamos que tienen a su derecha un chat habilitado para que dejen las preguntas a los disertantes, las que serán respondidas durante la mesa redonda. Y bien, terminando con esta jornada, que espero haya sido de su agrado, tenemos el gusto de presentar al doctor Joseph Daniel Huberman con el tema coriza contagiosa, diagnóstico y control. El doctor Huberman pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Como biólogo, terminó su carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad de Tel Aviv, Israel. Desde el año 2002 hasta la fecha, trabaja en el Laboratorio de Bacteriología de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de Balcarce. En 2014 completó sus estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires sobre el tema cólera aviar en Argentina. Realiza actividades de investigación y diagnóstico de enfermedades bacterianas que afectan la producción avícola, salmonelosis, cólera aviar, coriza contagiosa de las aves y colibacilosis. Además, participa en el desarrollo de técnicas de laboratorio para aislamiento, serotipificación, biotipificación y conservación de bacterias. Está trabajando con modelos experimentales en aves para el desarrollo y la evaluación del uso de microbiota competitiva, desinfectantes, ácidos orgánicos, antibióticos y vacunas vivas inactivadas. Trabaja en proyectos del INTA y en convenios de vinculación tecnológica entre el INTA y universidades y laboratorios nacionales e internacionales. Desde el año 2004 es presidente del Comité Institucional de Cuidado y Uso de los Animales de Experimentación del Centro Regional Sur de la provincia de Buenos Aires del INTA. Es autor de más de 50 publicaciones nacionales e internacionales en revistas científicas, divulgación y presentaciones en congresos. Además, ha sido invitado para dar conferencias en seminarios, cursos, jornadas y congresos en Argentina, como en varios países latinoamericanos, Estados Unidos y España. Un gusto escucharte, Joseph. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la organización de estas jornadas en una época de pandemia un poco más difícil. Voy a hablar hoy un poco sobre coriza infecciosa, sobre el diagnóstico y control, contando un poco la experiencia de nuestros trabajos en el INTA de Balcarce y también en cooperación con otras instituciones. Hablo un poco sobre la enfermedad y la bacteria, un poco las características particulares de la bacteria. Después voy a hablar un poco del control y los ensayos que tenemos desarrollados en el INTA para poder aplicar medidas de control y ver cómo funcionan. Un poco de historia. Ya en los años 30 del siglo anterior se descubrieron la bacteria, le fueron cambiados los nombres. Era conocida como Haemophilus paragallinarum y ya desde 2005 Blackall lo definió como Avibacterium paragallinarum y es la terminología o el nombre que se usa hoy en día. El Avibacterium paragallinarum es una bacteria gram negativa, Coccobacillus, de 4 a 8 micras, puede generar filamentos, es una enfermedad respiratoria, no es zoonótica y por lo tanto también es una enfermedad que se considera problema de la granja, no impacta la salud pública. Tiene difusión mundial, existe en prácticamente todos los países que tienen aves, a pesar que falta un poco de información, lo vemos un poco más adelante, y prácticamente está asociado con pérdidas económicas en la granja de producción, tanto en gallinas ponedoras como en los pollos de engorde o los pollos parrilleros. La enfermedad se caracteriza con signos clínicos que pueden ser confundidos también con otras enfermedades respiratorias. A esta lista que está acá en la diapositiva también se puede agregar la artritis, la neumonía, aerosacculitis y septicemia. En general se caracteriza con alta morbilidad y con baja o nula mortalidad
pero este concepto ya lo estamos sacando porque se aparecen cepas muy patógenas que tienen mortalidad y muchas veces hasta muy alta. En la gallina ponedoras, el tiempo que vemos cobriza es normalmente justamente cuando las gallinas llegan al pico de producción, es cuando intentamos de empujar estas curvas para arriba, aparecen brotes que pueden llegar con pérdida de producción hasta 40% y con mortalidad, como dije, que puede llegar hasta 10%. Tengo acá un caso real de una granja que arrancó muy bien y justamente en el pico de producción, después de unos cuantos semanas que andaba superando un poco la tabla, empezaron a aparecer pérdidas de huevos, entonces empezaron con tratamiento antibiótico que no funcionó, seguía bajando, antibiótico segundo, que aplicaron, que ahí empezaron a ver un poco de mejora, por la duda le dieron otro antibiótico y ahí un poco recuperaron, pero como ustedes pueden ver, esta pérdida, una vez que pasó el efecto del antibiótico, seguía en baja. Este lote fue al final a un replume y después del replume tampoco duró mucho. En cambio, en pollo de engorde, la enfermedad aparece normalmente a la tercera, cuarta semana de vida, con descripciones de aves con los signos clínicos que se ven bien en las ponedoras, pero acá obviamente dejan de comer y bajan de peso y también se registra mortalidad hasta 5% y en casos complicados puede hasta ser números más altos que eso. La enfermedad no se transmite por huevos, entonces la transmisión sería siempre a través de aves portadoras que están encontrando con aves sanas y este ciclo no se puede cortar, especialmente cuando hablamos de granjas de múltiple edad, donde tenemos que hacer mayor esfuerzo para no convivir con la bacteria dentro de los galpones. La duración desde la infección es, en los casos clásicos, o lo que decimos la coriza aguda, desde la infección dura entre 1, 2 o 3 semanas y desaparecen los signos clínicos y recuperan más o menos la producción. En caso cuando la coriza está complicada con otras bacterias, le decimos coriza crónica y puede durar más de 50 días, puede llegar también más de 2 meses, depende del grado de la complicación que tiene y los agentes que están involucrados. Normalmente, cuando desaparece el Avibacterium paragallinarum, aparece el Avibacterium gallinarum, que es el ex Haemophilus gallinarum, y ese está caracterizado por inflamación ocular con contenido gaseoso y también puede ser alguna que otra bacteria, no solamente estas bacterias. Por ejemplo, el Avibacterium gallinarum que mencioné recién, también el Avibacterium avium y Avibacterium volantium, estos dos también, vamos a ver más adelante, tienen una dependencia en el factor NAD que hace un poco más complicado el diagnóstico. Del género Pastorella también están la Pastorella, el Gachibacterium anatix, que antes era la Pastorella hemolítica de las aves, y también otras bacterias como Mycoplasma, Escherichia coli, la Bordetella avium, que hace la coriza de los pavos, pero también se puede encontrar en pollos y obviamente puede estar asociado con Ornithobacterium rhinotracheale, que acá en Argentina ya está descrito como presente en los últimos años. La bacteria en general sobrevive muy poco tiempo en el ambiente, 4 horas en el agua o 24 horas en los tejidos o exudados. Eso es lo que se hace difícil cuando queremos mandar unas muestras al laboratorio para poder analizar y aislar el Avibacterium paragallinarum. Entonces la recomendación es, cuando tenemos un lote infectado, seleccionar las gallinas que tienen más signos clínicos, la cabeza bien hinchadas, inflamadas, cortar la cabeza y congelarlas. Seleccionar 3 a 5 cabezas y mantenerlo un par de días congelado y después, depende si estamos en verano o invierno, ponerlo en una caja con suficiente conservante para poder aguantar el viaje hasta el laboratorio sin que se descongelen. La ventaja también que algunos contaminantes se pueden ir eliminando por el congelamiento y cuando llegamos al laboratorio hacemos la siembra. Primero hay que desinfectar la piel, se lo hacemos a través de una espátula o una cuchara calentada al fuego. Después introducimos un hisopo en el seno infraorbitario, antes lo mojamos en un caldo de cultivo para que no esté muy seco y lo sembramos. Para el diagnóstico tenemos que acordar lo que ya mencioné, la dependencia
que tienen las cepas de Avibacterium paragallinarum en el factor NAD. Es un factor de energía que no está presente en todos los medios de cultivos y lo hace un poco más difícil el tema del diagnóstico. Y también después, como contamos que la mayoría de las cepas tienen dependencia en NAD, aparecieron algunas cepas ya desde el año 92 que son independientes de NAD y hacen el diagnóstico un poco más complicado. Así que es un tema de laboratorio para tener en cuenta cuando está procesando la muestra. Las cepas que son NAD dependientes no crecen en el agar sangre, es un agar general muy rico que se usa para la mayoría de la bacteria en el laboratorio, y para eso tenemos que utilizar una bacteria nodriza que crece bien en el agar sangre Columbia. Acá se puede ver una estría del Staphylococcus aureus, libera NAD al medio, y el Avibacterium paragallinarum, que está sembrada en una forma cruzada, está creciendo. Esa es nubecita blanca que se pueden ver acá. Ese sería el Avibacterium paragallinarum. Obviamente es muy difícil trabajar con eso, por lo tanto nosotros en el laboratorio estamos usando agar sangre con sangre de equina. Después de hacerlo un proceso de hemólisis, y ahí sí, la sangre esta contiene NAD, es más difícil conseguir, pero nos permite trabajar con colonias lindas que son muy características de Avibacterium paragallinarum. Y a este medio también se puede agregar antibióticos para hacerlos más selectivos y eliminar algunos de los contaminantes que pueden estar presentes en las muestras. Mucho más fácil trabajar acá que trabajar con estas colonias prácticamente invisibles o imposibles de identificar por cada una. Estas placas después se cultivan en condiciones de anaerobiosis o en condiciones de microaerofilia, utilizando jarras o el método de la vela. Y esa es ventaja también porque hay algunas bacterias, como que mencioné antes, que son muy parecidas y también tienen la dependencia en NAD o cepas NAD independientes, pero son más aerobios, entonces nos ayuda un poco a hacer la selección a favor del Avibacterium paragallinarum. La clasificación de las cepas, bueno, la más conocida son clasificación en 3 serogrupos, los serogrupos A, B y C, ya descrito por Page en el año 62. Él usaba técnica de aglutinación y llegó a tener 3 serogrupos o serobares. Un poco más adelante, Sawata y Kume fueron trabajando con esta metodología un poco diferente. Utilizaban absorción cruzada y encontraron que también tiene 3 serogrupos, pero Sawata primero dijo que es 1 de A y 2 de C. Kume un poco más adelante descubrió que hay 3 grupos, los llamaba 1, 2 y 3, y a su vez el grupo 1 y el grupo 3 lo dividió en 3 cada uno. En total eran 7 serobares distribuidas en 3 serogrupos. Este esquema estaba basada en enfrentar el antígeno de la bacteria que queremos estudiar con antisueros preparadas para los cepas de referencia que de serogrupos A, B y C, y en este caso, obviamente, donde tenemos más aglutinación, sería una cepa del serogrupo A. El problema es que muchas de las cepas no se puede serotipificar en esta metodología porque comparten antígenos, no solamente las hemaglutininas, y también tienen cepas que autoaglutinan o que tienen interferencia con la cápsula. Entonces nos quedamos con la duda si esas cepas son A o B en este ejemplo que tengo acá en la diapositiva. Por eso también Blackall seguía trabajando sobre la metodología y él empezó a utilizar la inhibición de la hemaglutinación y además agregó a los 3 serobares que tenía Kume en el serogrupo 1 y 3, definió que hay 4 de verdad de A, 4 de C y una cepa de B, que hoy en día también ya estamos dudando que empiezan a aparecer muchas variantes, lo voy a ver más adelante, que hay que seguir haciendo trabajo para ver si no hay que clasificarlo como B1, B2, B3, etc. Esta técnica de inhibición de la hemaglutinación evita un poco la reacción cruzada con antígenos en común y realmente nos permite definir una cepa por la inhibición de la hemaglutinación o la presencia de hemaglutininas específicas del serogrupo que estamos buscando. En esta metodología también se puede ver si hay cepas B variantes porque reaccionan con unas cepas B de referencia internacional o no reaccionan con esto, pero sí reaccionan con cepas B nacionales o regionales. Entonces ya sabemos que tenemos un variante
que no responde a la cepas B internacional de referencia. ¿Y por qué es tan importante serotipificar las cepas? Porque si bien tenemos los 3 serogrupos A, B y C de Page que siguen haciendo la misma clasificación hoy en día, muchos años pensaban que las cepas B realmente no existen, lo vieron también en el esquema de Sawata, y que las cepas B son cepas de laboratorio, cepas que no son patógenas, y las vacunas que preparaban eran vacunas que contenían serogrupos A y C, cepas de grupo A y C, y ahí realmente estábamos haciendo una selección a favor de las cepas B en el campo, y ese resultó la conciencia de que las cepas B sí existen, y no solamente que existen, son muy patógenas. Y por eso también estamos viendo que hay fallas en la vacunación. Cada vez encontramos que hay más botes en lotes vacunados que no están respondiendo bien a la vacuna. No solo eso, que dentro de los serogrupos A y los serogrupos C, como tenemos subgrupos, no tiene protección cruzada entre ellos. Hace unos años en México, en el año 2004, publicaron un trabajo donde tomaron las 9 cepas de los 9 serobares, que son inmunobares de verdad, y hicieron la prueba de protección cruzada. Y ahí se vieron que obviamente con la cepa homóloga tenemos 90 o 100%, menos una excepción, pero cuando estábamos mirando dentro del serogrupo A o dentro del serogrupo C, podemos ver que ahí también ya hay algunos lugares donde la protección es más baja, 30 o 50% en algunos lugares, entre algunos serobares. Y cuando hacemos más adelante el chequeo para ver la protección cruzada entre serogrupos, vemos que cada vez hay menos protección cruzada, algunos hasta nula la protección. Ese nos da la pauta que tenemos que seguir trabajando sobre eso, y por eso es muy importante conocer las serovariedades que cada país o cada región tiene. Hay poca información, más que nada, porque hay pocos laboratorios en el mundo que están trabajando, que están serotipificando. La serotipificación es un trabajo bastante complejo, requiere unos reactivos que no es tan fácil de preparar y de conseguir y de mantener a lo largo del tiempo, y por lo tanto, donde hay grupos que trabajan, se puede hacer la serotipificación. Acá en las Américas se puede ver que están presentes las serovariedades A, B y C. En otros países describen algunos serobares faltantes o que no hay descripción o falta de trabajos, o porque todavía no encontraron unas cepas de este serobares, y obviamente por el resto del mundo falta mucha información, es como un rompecabezas. A medida que hay interés, mandan las cepas para serotipificar y ahí se puede completar un poco la imagen. Por el tema de los factores de virulencia, hay muy pocos trabajos que describen los factores de virulencia. El antígeno hemaglutinante, que es el más común, no solamente hemaglutina, también está asociado en la adherencia, en la formación de biofilms, pero no hay mucha más información, tampoco en la cápsula o las toxinas que ayudan a evadir el sistema inmune y ayudan en el proceso de patogenicidad, pero no hay mucha información sobre eso. El tratamiento podría ser de antibióticos, como hay descripciones diferentes en la bibliografía. En los años 80, 90 se hablaban del tratamiento antibiótico y describían la sensibilidad, por ejemplo, de estos 6 antibióticos con muy baja resistencia a streptomicina. Con la aparición de cepas resistentes, este trabajo ya un poco más adelante, en 2007, hablaba de 75% de las cepas resistentes a la neomicina, streptomicina, eritromicina, y aparte 90% que tenían resistencia de más de un antibiótico, y ese fue transmitido a través de un plásmido que codificaba la resistencia a la streptomicina, y a kanamicina, neomicina y algunas otras antibióticos. Seguimos con el tema de antibióticos, y uno se puede ver que con el paso del tiempo es un trabajo de Tailandia de hace menos de 10 años, y ya estaban hablando de todas las cepas sensibles a amoxicilina con ácido clavulánico, pero ya muchas resistencias a la clorexina, neomicina, y alto nivel de resistencia también a eritromicina y otros antibióticos. Obviamente, lo mejor es siempre hacer un antibiograma antes de hacer el tratamiento, y la información que tiene de un país no necesariamente es lo que se aplica en otros países. Buscando un poco la bibliografía, uno puede observar
que la cantidad de trabajos no son muchos durante las décadas que están trabajando sobre coriza. Cuando miramos el tema de vacuna o PCR, se puede ver que hay un poco de trabajos sobre vacuna y aumento más importante en la parte del PCR. Parecería que el PCR está tomando importancia no solamente con coriza, sino con otras enfermedades para estudiar mecanismos de patogenicidad, o genes de resistencia, o genes de virulencia. Y vamos a ver un poco qué está aportando el mundo molecular a los estudios. Uno de los trabajos hablaba de análisis del 16S ribosomal a través de una técnica, y este trabajo que se hicieron en Perú encontró que hay 3 patrones a todas las cepas que encontraron en Perú. Este investigador estaba muy entusiasmado, pensaba que ese podía corresponder a las 3 serovariedades de Page, y vino a nuestro laboratorio con esta intención de certificar la cepa, pero la verdad que no tenía nada que ver uno con el otro. Esos son 2 análisis que no coinciden entre ellos. Unos años después apareció un trabajo de Japón donde supuestamente tenían un multiplex PCR con un sistema de un primer de forward y 3 primers de reversa. Supuestamente podía clasificar las cepas A, B y C, para hacer grupos A, B y C, pero muy poco tiempo después ya empezaron a aparecer papers que estaban diciendo que este tipo de PCR no funciona muy bien, tiene muy baja reproducibilidad y confiabilidad en los resultados obtenidos en comparación a la serotipificación clásica en placas. Otra técnica que intentaban de hacer más adelante, también intentaban de serotipificar cepas con un múltiple PCR, con varias regiones. Tenían una linda expectativa, pero no le funcionó tampoco. Utilizando PCR, que es una metodología de fingerprinting, podía utilizarlo para estudios epidemiológicos, pero no podían clasificarlo entre los 3 serogrupos. Obviamente, ese nos hace un poco difícil mejorar las vacunas cuando tenemos dificultad de hacer la serotipificación, especialmente en aquellas regiones donde no hay laboratorios que pueden intentar de hacer la serotipificación en placa en la metodología tradicional. Nosotros en el laboratorio sí le estábamos usando, y más que nada lo estoy contando porque para poder evaluar una vacuna uno necesita también tener una metodología, un modelo de desafío experimental, forma de selección de cepas, forma de conocer la característica de las cepas, y así podemos hacer pruebas de productos para ver cómo funcionarían tratamientos de diferentes tipos. Vamos a ver algunos. Las pruebas que utilizamos son pruebas de septicemia, inoculación intraperitoneal de pocitos leve, y registrar la mortandad, y prueba de difusión o de patogenicidad, que ahora les voy a mencionar. Los resultados en cepas de Argentina, por lo menos, vimos que hay cepas de alta septicemia, el poder septicémico, que puede llegar hasta matar 100% de las aves inoculadas, y también hay algunas cepas que aún le inoculamos la misma dosis, tenemos muy baja mortalidad. La prueba de patogenicidad y la prueba de difusión son pruebas que se hace o inoculando todos los pollos en el lote y registrando los signos clínicos de cada uno y ver a lo largo del tiempo cómo va mejorando o empeorando la situación. Y la prueba de difusión es donde se ponen algunos animales, aves, en el mismo cubículo con un animal solo que está infectado, y estamos observando los demás animales para ver si se contagian y en qué grado de infección tienen. Para evaluar tenemos una metodología de clasificación por el grado de la infección a través de los signos clínicos, donde el grado 0 y 1 lo consideramos como un animal negativo, porque la inflamación en la zona del seno floritario donde hacemos la inoculación podría estar afectado por el hecho de la inoculación misma, y grado 2, 3 y 4 obviamente muestran la severidad de la infección que tiene, y podemos clasificar a lo largo del tiempo animal que puede mejorar o no según la cepa que tiene y el estado que está el animal. Después que termina el ensayo, obviamente hacemos el mismo trabajo también de aislamiento de la cepa para ver si la bacteria está presente o no adentro del seno y si hay algún proceso de limpieza o autolimpieza de las aves, y así poder evaluar el tratamiento, si es una vacuna o si es otro producto que también podemos evaluar. En general vimos que hay cepas variantes, cepas A y C con alta o baja o nada de patogenicidad,
Pero todas las cepas B de Argentina encontramos que son muy patógenas, tienen altos poder difusible, una alta patogenicidad y alto poder septicémico. Ese trabajo hicimos en cepas de Perú también, lo que mencionaba con el mismo laboratorio que trabajamos en las diapositivas anteriores, y encontramos también casos similares con cepas muy patógenas. Otro tratamiento que se puede hacer es aplicar algún desinfectante ambiental para bajar la carga ambiental de la bacteria e intentar de esta manera evitar un poco el contagio entre las aves. En este caso hicimos con la cepa A y la cepa C de Argentina, en aves vacunados aplicamos un desinfectante, un amonio cuaternario en el agua de bebida 50 ppm y también aspersión ambiental 2 veces por día sobre las aves, y vimos que los signos clínicos en el ave no tratado en comparación a los aves que sí tenían tratamiento, cómo bajaban los signos clínicos en comparación a los grupos no tratados. Cuando hicimos el mismo trabajo con la cepa B, que es una cepa más patógena, es una cepa B variante a la cepa internacional, hicimos también el intento de ver si solo una aplicación del desinfectante por día es suficiente. Acá vimos que entre 1 y 2 aspersiones diarias no había diferencia, pero sí una diferencia en comparación al grupo control que no tenía el tratamiento del amonio cuaternario. Lo que sí nos sorprendió, que hicimos este mismo trabajo con animales que no han sido vacunados y vemos que primero los signos clínicos son mucho mayores y aparte que no hay diferencia entre los tratamientos 1 o 2 aspersión o el grupo control que no estaba tratado. Este muestra la importancia de la vacuna, que sin la vacunación el desinfectante solo no va a poder funcionar. Entonces la vacunación, que es tan importante, tenemos que ver también cómo lo vamos a aplicar, cómo lo incorporamos adentro del plan de vacunación de nuestro lote. Se puede hacer una aplicación a 4 semanas de diferencia, utilizamos la misma vacuna para tener el efecto booster. Si tenemos una zona con mucho desafío, lo que tenemos que hacer es hacer 2 dosis, pero cada una de esos tiene que tener otra dosis de refuerzo para tener el efecto booster. Se puede hacer a la 8 y la 15 la misma vacuna y a la 12 y 18 la misma, o 8 y 12 una vacuna y la 15 y 18 la segunda vacuna, siempre y cuando tenemos de cada vacuna 2 dosis para tener el efecto booster. Otra opción interesante está descrita, se incorpora la vacuna de coriza junto con una vacuna inactivada de salmonela que tenían buenos resultados. Hoy en día hay vacunas comerciales que tienen también la A, B y C de coriza con algunos agentes virales. Hay que evaluar siempre la eficacia de estas vacunas y cuando aplicamos estas, ver que tenemos las mismas cepas si utilizamos como efecto booster una vacuna que no tiene los mismos agentes virales. Cuando uno prepara la vacuna, tiene que ver con algunas características. Voy a mencionar medio rápido los factores que pueden influir, que uno también cuando está definiendo qué vacuna va a utilizar, cuáles son los factores que tiene que mirar. Por ejemplo, en laboratorio, cómo conservan la semilla vacunal, puede conservar mejor o peor los antígenos que tiene que presentar después la cepa, y cuando está pasando muchos pasajes en medios artificiales, puede perder estos factores de virulencia que necesitamos que estén presentes en la vacuna. El medio de cultivo también puede variar para poder ayudar a presentar más o menos esos antígenos o factores de virulencia que queremos que esté presente en la vacuna. La inactivación debería ser una inactivación primero lenta con timerosal durante varios días y después terminando con formol, así mejoramos la presentación de los antígenos y el formol se usa al final como conservante para fijar todos los antígenos que ya están expuestos para el sistema inmune. El adjuvante puede ser de aceite de emulsión o de hidróxido de aluminio, las dos son eficaces de la misma manera. La duración, en teoría, se considera que el aceite es mayor, pero también hay descripciones que el hidróxido de aluminio puede durar mucho, o por lo menos lo mismo. Siempre hay que tener cuidado en la zona de inoculación que el adjuvante no genera lesiones, que ese también lo hemos visto. Después, la concentración final de los antígenos que están en la vacuna está descrito como que 10 a las 8 de cada antígeno es suficiente. Nosotros tenemos experiencia y 10 a las 9 es mucho mejor, pero hoy en día la mayoría de las vacunas están alrededor del 10 a las 8 antígeno, por cada antígeno. Hay que tener cuidado no diluir un antígeno con el otro para no reducir el efecto de la vacunación.
La aplicación puede ser intramuscular o subcutánea, ambos igual eficaces. Cuando se trabaja sobre el muslo, que no es común, pero se hacen, hay que tener cuidado con las claudicaciones. Y las cepas, bueno, las cepas que se usan son la parte más importante, porque si no usamos buenas cepas que realmente son protectivos, no vamos a tener una buena vacuna. Y en el cepario, cuando uno está trabajando, tiene que tener primero los aislamientos, continuamente sacar muestras del campo y conocer las cepas que están actuando en el campo, haciendo los estudios también de patogenicidad y utilizarlo como una reserva para el futuro, poder preparar las cepas, las vacunas. Estas cepas vacunales que se usan para las vacunas tiene que ser una buena semilla vacunal y que sean reproducibles y mantengan estas características para que la vacuna siempre tenga el mismo poder protectivo. Otras cepas que tenemos que tener en el laboratorio son las cepas de referencia, que se usa solamente para la biotipificación o la serotipificación. Lo usamos como control interno, porque normalmente estas cepas de referencia no sirven como vacunas, ya como le dije, están pasando mucho en medio de cultivos artificiales y ya no son buenos para utilizarlo como vacuna. Ahora, la protección cruzada que hablamos hoy entre las cepas A, B y C, las vacunas deben tener alguna protección cruzada cuando la aplicamos, como la infección natural. Cuando las aves ya están infectados y se recuperan, están protegidos contra cepas, aunque no son las cepas homólogas. Tiene un efecto porque las bacterias comparten algunos de los antígenos y van a tener una protección cruzada. Por eso la idea de vacuna viva sería lo ideal. Se puede vacunar con cepa A, B o C y ya vamos a tener una protección contra las demás variedades. Lamentablemente, no hay una vacuna viva o no conseguimos todavía una vacuna que sea lo suficientemente atenuada para no revertir y generar la enfermedad. En otros países están usando la infección controlada, tiene algunas ventajas, que usamos una cepa local o regional y tenemos la protección cruzada como una infección viva. Normalmente se hace en edad temprana de las gallinas antes que empiezan a poner los huevos y cuando llegan a postura ya están recuperando de la infección. Obviamente que las desventajas son mayores a las ventajas porque es muy riesgoso este sistema. Tenemos que convivir con Avibacterium paragallinarum y asumir este riesgo permanentemente. Si tenemos complicación con otras bacterias, especialmente con micoplasma, vamos a sufrir pérdidas económicas igual. No podemos vacunar con virus vivos por la presencia del Avibacterium, ya que convivimos con él. Y tenemos que vivir con una infección permanente, lo que genera aves portadores para el ciclo siguiente cuando trabajamos en granjas de múltiples edades, especialmente. En cambio, las vacunas inactivadas, ya que no tenemos vacunas vivas, no tienen protección cruzada, ya lo vimos antes. Entonces, la vacuna debe contener por lo menos una cepa de cada de las 3 serovariedades. Y si se puede agregar algunas cepas regionales, sería mejor para poder cubrir mejor la cantidad de antígenos que están faltando en la vacuna. Hay descripciones de algunas vacunas hechas en embriones de pollo, en cultivos de tejidos. Tenían un poco de protección cruzada, pero muy poco y no justificaba la utilización de este medio de cultivo para preparar las vacunas. Para ir cerrando, quiero comentar que también hemos hecho trabajos en vacunación de pollos parrilleros al primer día de vida con una vacuna inactivada contra la cobriza. Los resultados no son las mejores que hay, pero como por hacer un primer trabajo lo logramos a reducir el aislamiento y también los signos clínicos en aves vacunadas en comparación a las aves no vacunadas, especialmente con las cepas B y la cepa C. Pero ese es un trabajo que seguimos haciendo, intentamos de mejorar la vacuna y ver si podemos lograr evitar este problema. Obviamente es un trabajo que requiere muchos ensayos, muchos trabajos, pruebas de error, pero a lo largo del camino me imagino que la vacunación de pollos parrilleros, especialmente en aquellos países donde hay mucha descripción, nosotros hemos encontrado que hay muchos países que no se diagnostican cobriza a pesar que lo tienen. Así que bueno, ese es todo lo que tenía que contarles hoy. Espero que lo hayan sacado provecho de esta presentación. Hay muchas cosas que el tiempo no permite de decir, pero bueno, a través de las preguntas capaz que puedo contestar algunas cosas más específicas. Muchas gracias.
A continuación, damos la bienvenida a la última mesa redonda del día de hoy, donde estarán presentes los expertos que disertaron hasta el momento. Esta mesa es coordinada por el doctor Isidro Malfese. Los escuchamos.